Amigas y amigos de Círculo Virtuoso, ¿cómo estamos? Estamos cerrando un mes más, mes de junio. Estamos en el epílogo de la existencia del mes 6 de este año 2020. Ingresamos al mes de julio, el mes patrio, pero claro, hemos visto cómo el mes de junio fue desdibujado. A diferencia de otros años, porque claro, este año no hemos tenido la celebración del Inti Raymi, tampoco la celebración apoteósica como ha sido siempre la celebración de San Juan, tampoco será apoteósica, y esa celebración patronal en muchos pueblos recónditos del Perú, fiestas patronales como San Pedro y San Pablo, es algo que añoraremos y quedará en el recuerdo de un 2020 junio sin estas celebraciones tradicionales. Y ingresamos, por supuesto, al mes patrio, un mes donde, de acuerdo a las normativas ya dadas por el gobierno, y seguramente se irán dando otras normas aclaratorias más precisadas, se está tomando en cuenta que no tendremos ciertamente la Feria Internacional del Libro, que era muy concurrida por muchísimos amantes de la lectura y de los libros. No tendremos tampoco la gran parada militar a lo largo de la Avenida Brasil, donde por cierto confluían muchísimas personas de distintos puntos de nuestro país para ver las marchas, el paso marcial de civiles y militares, pues celebrando lo que atañe a un país, a la patria, el amor al Perú, celebrar también y recordar a aquellos mártires, aquellos civiles y militares, las grandes gestas heroicas, amigas y amigos, para salir liberarnos del yugo español, que va, por supuesto, mucho más allá de la gran discurso de el gran argentino San Martín, desde estos momentos el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Vienen también a remembrarse las grandes batallas como Ayacucho, Junín, 2 de mayo y muchas gestas heroicas que, claro, cada 28 y 29 de julio nos unimos todos los peruanos en esta celebración, cosa que esta celebración de este año será bastante diferente. Muy por el contrario, amigas y amigos, las preocupaciones que surgen es en cuanto a lo que nos vienen como retos y desafíos, que es lo que tanto hemos hablado, ¿no? Porque claro, en el ámbito penal, amigas y amigos, si bien es cierto, ya a partir de este mes se libera un poco estos confinamientos, salvo algunos 7 departamentos de nuestro país que van a ser restringidos, los peruanos saldremos seguramente con alta responsabilidad. Esperemos que eso sea una réplica de todos, pero claro, tenemos que tomar en cuenta que el salir masivamente también está el riesgo de un mayor contagio, como hemos advertido internacionalmente, donde en algunos países han tenido que paralizar sus actividades, regresar al confinamiento, tomar medidas restrictivas, porque lamentablemente la responsabilidad ciudadana ha sido un aspecto descuidado en este reanude de actividades. Esperemos que en nuestro país, en el Perú, no ocurra esto, porque sería catastrófico, mucho más complicado de lo que ya estamos viendo en el aspecto de la salud y en lo que atañe a nuestra economía. Por ello, como también ya se viene reactivando todo el aparato de las actividades, también paralelamente se viene reactivando lo que significa hacer justicia en nuestro país, y se activan, por cierto, los aspectos de lo autocompostivo, lo heterocompositivo, y aspectos que no van tampoco a lo autocompositivo ni lo heterocompositivo, es acudir pues al poder judicial si es que no se llega a un acuerdo, como es el aspecto penal, que es lo más complicado, ¿no? Un aspecto de delitos penales que lamentablemente a veces entramos en una discusión bizantina antes de llegar a una solución, amigas y amigos. Es algo que ha venido advirtiéndose, ¿no? Porque claro, se acrecentan los peligros,
acrecentarse los peligros no solamente en las calles, sino inclusive en los hogares donde están más expuestos o mayor riesgo hay en que estos señores de lo ajeno ingresen, y lamentablemente es una violación a nuestra privacidad, pero por el otro lado se levanta todos nuestros bienes. Es el robo, el asalto, en fin, toda la peligrosidad que implica este aspecto, ¿no? El aspecto de lo amenazante y las reacciones paradójicas. Estamos acá frente a lo exculpante o lo justificante, el miedo insuperable, el miedo patológico, la situación del peligro y el pánico, por supuesto, y entramos acá a estas discusiones de lo que atañe a el error de las tipicidades en el ámbito penal, ¿no? Si vamos un poquito también a los lugares más recónditos de nuestro país con culturas diferentes, entraremos a las discusiones de las comprensiones culturalmente condicionadas de los pueblos indígenas, y también otras discusiones, como también hemos advertido también en los medios de comunicación, de las ritualidades prohibidas, ¿no? Las exequias, por ejemplo, de aquellos fallecidos que normalmente, sin pandemia o tradicionalmente, se hacen todas unas exequias para despedir a aquel que partió a la eternidad, mayor aún por producto de esta contaminación, este contagio, esta pandemia que le lleva a la muerte de uno de nuestros hermanos, ¿no? Estarán inmersos, por cierto, también, amigas y amigos, las reminiscencias afectivas, esas reminiscencias de antaño que uno quiere mantenerlo o cultivarlo, pero la verdad que hay que comprender esta situación difícil. Muchos aspectos han sido mandatorios, prohibitivos, y por lo tanto hay que también hacer entender a nuestros hermanos que practican una cultura de repente diferente al de la ciudad, que el entendimiento va por ahí, ¿no? Que esto solamente lo superamos en la unidad de la verdadera grandeza, sin estar enfrentándonos entre hermanos, como hemos podido advertir lamentablemente en los últimos tiempos, ¿no? Ahora, por cierto que el mes de julio, sin mensaje presidencial en el Parlamento, seguramente será transmitido por los medios de comunicación, por el internet, las plataformas virtuales, ¿no? Serán reproducidas. Seguramente habrá una misa Te Deum bastante restringida, si es que es en la catedral, con el 50% de aforo. Y esto es algo que se replica en todos los ámbitos, ¿no? Desde julio y desde el 1 de julio todo será en aforo a 50% en los restaurantes, en las notarías, en los centros de abastos, en fin, todo está supeditado a esta exigencia mandatoria que no podemos descuidarla, ¿no? La preocupación también va, amigas y amigos, en el ámbito del quehacer de la actividad, porque, por ejemplo, si vamos al ámbito tributario, si bien es cierto, hay toda una amplia normativa para facilitar las deudas en cuanto a los fraccionamientos, los refraccionamientos que tanto se ha venido dando como facilidades. También hay que tener en cuenta, amigas y amigos, que la administración tributaria ha dado una normativa para posponer un aspecto tan fundamental como es los cierres de las fiscalizaciones definitivas, ¿no? Ello definitivamente amparado al alto riesgo de contagiosidad, y sobre todo que vivimos pues en un escenario de fuerza mayor, ¿no? Esta fuerza mayor que nos trae en la pandemia, ¿no? Ahora, situación, claro, el término de la fuerza mayor ha sido muy bien encalzado y engarzado en otras disciplinas jurídicas y el quehacer económico en sí, pero hay que tener en cuenta que estamos frente a una pandemia que, claro, seguro después de 100 años o 50 años o 30 años aparece una nueva pandemia, como nos dice la historia del mundo, y ahora estamos viviendo pues frente a una pandemia que, claro, engarzada dentro de la fuerza mayor, pero que va mucho más allá, porque esto es algo biológico, ¿no? Un riesgo biológico que impactó al mundo entero, de manera que
en la parte tributaria de lo que significa el cumplimiento con la SUNAT, los empresarios podemos respirar una cierta tranquilidad, pero nunca el relajamiento de las exigencias, de los cumplimientos normativos, las formalidades, ¿no? Estos cumplimientos formales que implica ya ir presentando pues los correspondientes PET de las declaraciones juradas anuales pospuestas, por cierto, del ejercicio fiscal 2019, y también ir ya presentando las declaraciones correspondientes del mes de febrero, abril, mayo y junio, que vencerá posteriormente. Claro, no dejar que se acumulen estos periodos, estos cumplimientos formales, claro, y los sustanciales definitivamente no pueden estar descuidados, pero tener en cuenta pues que los cumplimientos sustanciales te permiten una mayor facilidad conforme indica la normativa tributaria, ¿no? Las modificaciones y esas facilidades que la administración tributaria está dando a todos los contribuyentes, incluido por cierto a los PRICOS nacionales y regionales, ¿no? Ahora, en el ámbito laboral, amigas y amigos, también hay que tener en cuenta que serán definitivamente solventadas y acrecentadas, ¿no?, hacia arriba, en el sentido de mayor fiscalización, mayores visitas inspectivas de SUNAFIL, pero paralelamente se tendrá en cuenta también las razones por qué el empleador optó por esa alternativa laboral enmarcada dentro del aspecto laboral normativo, dentro de lo que atañe a que se respalde el empresario en una norma y tomando en cuenta la realidad económica del país y también la realidad para el colaborador, ¿no? La primacía de la realidad como un aspecto tan fundamental será evaluado por las autoridades correspondientes tanto de SUNAFIL como del Ministerio de Trabajo, ¿no? Otro aspecto fundamental también, amigas y amigos, en lo que atañe a estas controversias que podrían surgir, claro, en el ámbito ya de los privados, ¿no?, el ámbito civil, ¿no?, el cumplimiento contractual entre privados, los cumplimientos contractuales entre privados y personas naturales, o entre privados, personas jurídicas versus personas jurídicas, ¿no? Ahora, hay un aspecto ahí muy relevante porque, claro, antes de esta pandemia, digamos, antes que se declare la emergencia nacional en todo nuestro país, había muchos aspectos que estaban a punto de concretarse, como lo que llamamos nosotros lo autocompositivo, básicamente, porque, claro, si ejemplificamos un poquito para acortar esto, el caso de una empresa de transporte que atropella a un ciudadano, amigas y amigos, vamos a poner la fecha un año atrás. Y frente a esta situación, dentro de lo que atañe a la denuncia policial y al atestado policial, se llegó pues concretamente, dentro de las evidencias y los hechos objetivos, el chofer estaba inmerso en una negligencia sumamente delicada, ¿no? Claro, en este aspecto del SOAT, la cobertura, el seguro también, el contrato de seguros hacia la empresa de transporte, todo esto agotado. El afectado, en este caso el pasajero atropellado, consideró llevarlo a juicio, ¿no? En todo caso exigir ya a la empresa de transporte que asuma esa enorme diligencia del chofer. Pero claro, llegó quincena de el mes de marzo 2020, estaban a punto de ir a notaría para firmar los documentos correspondientes de una transacción extrajudicial y firmar el monto, pero claro, se paralizó todo. Y ahora que ha pasado ya varios meses después de esta emergencia sanitaria nacional, se toma contacto nuevamente con la empresa y la empresa alega, bueno, estamos en una situación complicadísima, este tema del aforo, que mis unidades vehiculares tienen que ir un 50%, no me genera rentabilidad, o una rentabilidad tan mínima que no me permite pagar el monto prácticamente ya acordada antes de la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que se opta acá?
irse a juicio y que probablemente esté 3, 4 años para finalmente, claro, el afectado, el pasajero, ganar este juicio, pero después de 3, 4 años, o aceptar la nueva alternativa económica de esta empresa de transporte que ha sido disminuida en un 50% del monto que se había ya prácticamente acordado antes de la pandemia. Una situación complicada, por cierto, para toda la familia de la persona accidentada, porque claro, si es una persona mayor, entran a tallar también los hijos, la esposa o los esposos, los familiares directos, ¿sí? Esto podría generar una profunda crisis familiar, amigas y amigos, el hecho de tomar una decisión equivocada, ¿no? Porque algunos hijos podrían estar de acuerdo, otros no. O el esposo decir sí, los hijos no. O un hijo sí, el otro no. Es bien complicado, pero eso, la asesoría es tan relevante porque finalmente tiene que contar con la mejor alternativa en este escenario complicado. O te vas a un juicio y no se sabe, pues, frente a una incertidumbre de esta pandemia, qué más va a ocurrir. Se van a agravar la situación económica o es que vamos a recuperarla todo y damos resultados yéndonos a juicio, pero siempre hay que optar por lo más óptimo y lo más acortante en el tiempo, ¿no? Acortar los tiempos. Y claro, la familia optó por, no importa, digamos, aceptar la propuesta de ese monto disminuido en un 50%, ¿no? Gana la empresa, gana la persona afectada y de esta manera vamos superando estas litis que podría darse en un juicio tan largo y tan complicado en nuestro país, ¿no? En el caso de los privados, que a partir de este julio ya entran con mayor fuerza a desarrollar sus actividades, también retomarán sus litigiosidades, ¿no? Y tendrán que evaluar si es que van a permanecer algunos empresarios, lamentablemente eso se da, pues, ¿no?, en la concurrencia de sus posiciones maximalistas de seguir enfrentado, o más bien optar por lo autocompositivo, llegar a un acuerdo conciliatorio de cifras, de montos por esos incumplimientos, o irse a sede arbitral, que de todas maneras tiene una carga, un desgaste ahí, frente a una situación tan complicada de falta de fondos, amigas. Seguramente priorizarán también evitar la litigiosidad y actitudes maximalistas, sí, claro, ir a un acuerdo conciliatorio, que es lo más recomendable en estos momentos, ¿no? Ahora, en ese sentido también, amigas y amigos, tener en cuenta que ir a una situación de buscar soluciones lo más óptimo, lo más rápido, ya el aspecto privado, pero frente al Estado, los aspectos contractuales, lo que implica todo el OCCA y contrataciones con el Estado, ya genera un poquito más de complejidad, porque ahí estamos frente a una entidad del Estado que está supervisada también por la Contraloría General de la República, ¿no? Este comentario, amigas y amigos, les hago porque, claro, mucho se ha hablado de la ventaja que se puede sacar en malas praxis de funcionarios públicos que se enriquecen con la salud pública. Hemos advertido de estos abordajes en las noticias también de clínica privada, etc. Esta complejidad de situaciones abordadas como noticias le genera una mayor repercusión en los funcionarios públicos de ocultar sus espaldas, ¿no? Y entonces a veces se peca un poco en exceso, porque el caso del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, CENARES, que lamentablemente tenía muchos contratos y muchos órdenes de compras, pero el privado incumplió, no necesariamente porque tuvo algunos desaciertos en la parte contractual o en la parte comercial, sino porque una vez emitida la orden de compra, cuando se agudizó la pandemia y vino la inmovilización nacional, no había transporte público eficiente, los proveedores tenían dificultades para el transporte, las importaciones no estaban como acorde iba funcionando antes de la pandemia, en fin, todo esto generó un desabastecimiento de productos de necesidad básica para las clínicas y para los hospitales, y estos empresas que proveen al Estado incumplieron. Entonces, frente a todo este escándalo de la corrupción en materia de salud, el caso de CENARES empezó, pues, por cierto, a disparar los famosos cartas notariales, lo creo, del incumplimiento, y le advertí acá de la resolución del contrato, en todo caso las penalidades inmediatamente, ¿no? Y recortando el plazo a 1 día, 2 días para que se interne la mercadería no presentada o no
cumplida oportunamente en el plazo óptimo, ¿no? En ese escenario, lamentablemente hemos advertido que más bien era el proveedor quien estaba informando oportunamente mediante correos electrónicos, mediante llamadas, etcétera, de esta situación difícil que estaba viviendo, y cuando llega la carta notarial, lo único que le queda es dar respuesta a esa carta notarial y decirle, mira, yo 20 veces te llamé, nunca me contestaste, te presenté correos electrónicos, adjunto los correos electrónicos donde yo te decía, mira, la situación difícil que estoy viviendo, por lo tanto, te pido que me exoneres de todas las penalidades. Y este tema de la relación del contrato es algo que yo te lo podía antes que tú me envíes la carta notarial, ¿no? Estas situaciones hace que en esta situación de pandemia se evite esta situación complicada y más bien entremos a llegar a un acuerdo conciliatorio y de cumplimiento con ampliación de unos plazos moderados, de tal manera que no se afecte las clínicas o el Estado, o en este caso los hospitales que requieren estas indumentarias, estos implementos o estas mercaderías, y que el privado tampoco se vea afectado por razones bastante exógenas de esta pandemia biológica que afecta al mundo entero. Complicado también porque, claro, la Contraloría puede, en aplicación a la rigurosidad normativa, hablar de aspectos de corrupción, de incumplimiento de plazos, etcétera, pero se debe priorizar y de todas maneras debería haber unas normativas que reajusten esos aspectos difíciles que vivimos en nuestro país, ¿no? Cuando hablamos de que el privado puede invocar el artículo 1317 del Código Civil, ¿no? Que dice que efectivamente el privado no responde cuando hay daños y perjuicios que resulten de la inejecución o los incumplimientos tardíos o defectuosos por causas no imputables, salvo contrario, ¿no? Ello previsto, por cierto, en esta normativa del Código Sustantivo, pero en materia contractual con el Estado más bien entra a taller el artículo 36 de la ley 30.225, ¿no? Donde habla ya pues de que frente a caso fortuito y fuerza mayor que divinieron en incumplimiento, lo que atañe es la resolución del contrato. Todos estos aspectos que lamentablemente acá se rige por la especificidad de la norma, ¿no? Y bueno, en ese escenario, amigas y amigos, lo que también queremos advertir es que en este mes de julio vendrán igualmente produciéndose muchísimas normas que permitirán ir ordenándonos, ir exigiendo también aspectos que seguramente ha superado la barrera de esta fuerza biológica, ¿no? Acá estamos frente seguramente a regular un poco el derecho sanitario, algo similar, porque lamentablemente es algo inédito que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos, ¿no? Ahí también de parte de SUNAFIL toda una serie de exigencias donde, claro, nos exigen bastante como empresarios, como trabajadores, como home office o como trabajadores remotos o como teletrabajo, para evitar los vectores de contagio, ciertamente. Pero también hay que advertir otros aspectos de ir flexibilizando algunas normas que de repente podrían más bien generar contrasentido a la dinamización de nuestras actividades y nuestras economías. Por ejemplo, esto de el rigor de los planes de bioseguridad y los protocolos que estén bien elaborados, que sean aplicados en rigor en su cumplimiento, pero que no exijan pues la firma de un altísimo profesional en empresas pequeñas. Es algo que se ha venido flexibilizando en el camino, pero nuevamente el hecho de que se flexibilicen alternativas no significa que el empresario o el ejecutor de estas acciones se relaje en los cumplimientos, ¿no? Así estamos en esta situación. Recibimos a un julio bastante complicado, seguro con una fina garuda y un frío invernal, pero al margen de estas noticias donde muchos empresarios, muchos inversionistas perdieron millones de dólares, en nuestro país ciertamente, en el contexto internacional también ocurre lo mismo, y lo peor es que a empresarios y grandes hombres transnacionales, por sus figuras como Mark Zuckerberg, no solamente pierde dinero por el coronavirus, sino por medidas y alternativas y posiciones totalmente desacertadas, ¿no? El caso de no ser bastante enfático en lo que atañe a
manifestar su posición frente al racismo, amigas y amigos, le ha llevado a Mark Zuckerberg a perder más de 7 millones de dólares. No tiene nada que ver con el coronavirus, pero ya pueden advertir ustedes cómo acciones desacertadas podrían también hacernos perder muchísimo dinero. Nos vemos en la próxima edición.